Avanzamos en este Expreso BioBio, este último día del mes de octubre, donde habitualmente también se entregan varias cifras económicas. La siguiente la tiene usted ahí en biobiochile.cl dentro de las noticias destacadas. Lamentablemente es el desempleo en nuestro país que registra ya la 11ª alza, ¿no? Llegando a un 8,9% a nivel nacional y, ojo, un 9,6% en la región metropolitana, donde hay que poner foco. Recordemos que hace poquito entrevistamos acá en Expreso BioBio a un especialista, ¿no? David Bravo, que nos daba cuenta de, ojo con lo que está sucediendo en el empleo, este tema más bien silencioso, porque se analiza el dato del desempleo cuando debiéramos estar viendo el empleo, qué sucede ahí con la generación de empleo, con la búsqueda de las personas para tener alguna fuente laboral. Hemos hablado también varias veces con el siguiente entrevistado, siguiendo también la línea de lo que apuntan estos datos de empleo a nivel nacional. Es Juan Bravo, quien está ya en línea con nosotros, es director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Loreto, muy buenos días. Comentaba yo que coincidentemente hemos hablado contigo las últimas entregas, no sé, 4 habrán sido, y siempre es claro, una más que va registrando nuevas alzas, ¿no?, en cuanto al desempleo en nuestro país. ¿Qué podemos rescatar justamente de la entrega que se hizo hoy? Sí, bueno, como tú señalabas, ya tenemos 11 meses consecutivos de reportes donde la tasa de desempleo sube respecto al mismo periodo del año anterior. Esto, por supuesto, tiene que ver con que los ritmos de creación de empleo no son lo suficientemente dinámicos para absorber a todas las personas que se incorporan al mercado laboral. Se crea empleo, sí, pero el ritmo no es lo suficientemente dinámico. El empleo crece solo 2% anual, sí, pero la fuerza de trabajo crece al 3% anual. Entonces, claramente, no todas las personas que están buscando, ¿cierto?, finalmente logran efectivamente conseguir un empleo, y entonces ya tenemos esta alza bastante persistente en la tasa de desempleo. Y uno de los problemas que genera cuando ya tenemos periodos demasiado extensos de alzas es que lo que empieza a ocurrir es que los tiempos de búsqueda de empleo, el tiempo que las personas pasan desempleadas, empieza a aumentar. Y justamente uno de los indicadores que nosotros monitoreamos acá en el Observatorio del Contexto Económico de la UDP es el desempleo de larga duración. Yeah. Y lo que nos dicen los datos es que ya llevamos 3 meses consecutivos donde aumenta el número de desempleados de larga duración, o sea que llevan 1 año o más buscando empleo. Este es un fenómeno más reciente porque es el 3er mes consecutivo, pero tiene que ver justamente con esta mayor presión laboral que se empieza a generar, porque cuando persistentemente está aumentando el desempleo, o sea, cada vez hay más desocupados, y la actividad económica no repunta, entonces lo que empieza a ocurrir es que se genera mayor presión laboral, hay más gente buscando, el trabajo no repunta, entonces los tiempos de desempleo empiezan a subir y el desempleo de larga duración, que es el fenómeno más grave del desempleo, ya lleva 3 meses consecutivos aumentando. Ahora, respecto a la creación de empleo, ahí tenemos noticias mixtas. Por un lado, una noticia positiva que yo rescataría de esta cifra es que la generación de empleo asalariado formal en el sector privado registra un repunte respecto a lo que se reportaba en el mes previo. Las personas con contrato, perdón. Claro, sí, empleos con contrato y con cotizaciones, sí, de vejez y de salud. Esas personas, ese tipo de empleo aumentó en 87.000, de acuerdo a las últimas cifras. El mes pasado había aumentado en 36.000. Por lo tanto, ahí tenemos una buena noticia. Claramente es insuficiente, ¿cierto?, para absorber a todas estas personas que están buscando empleo, pero ya por lo menos empieza a haber alguna luz por ese lado de que ese tipo de empleo, que es siempre el más importante y el de mejor calidad, ¿cierto?, empieza a subir. La mala noticia, sin embargo, y que muestra un poco que el mercado laboral, ¿cierto?, está en un estado de debilidad bastante profundo, es el fenómeno del subempleo. Este fenómeno es bien interesante porque el subempleo son personas que están ocupadas en la estadística, que se les registra como ocupados, que tienen un empleo, pero que por alguna razón sufren un desempleo parcial.
Y ahí tenemos dos casos: personas que trabajan una jornada parcial, pero en forma involuntaria, porque a esas personas les gustaría trabajar más horas, estarían disponibles para trabajar más horas, pero no encuentran un empleo donde puedan hacerlo. Y por otro lado tenemos la otra forma de subempleo, son personas que tienen educación superior completa, pero que están ejerciendo empleos de mediana o baja calificación, no empleos adecuados a su formación. Y cuando tú ves todas las personas que sufren subempleo, lo que observamos es que el 59% de los empleos creados en el último año son algún formato de subempleo. Por lo tanto, aquí tenemos este desempleo encubierto que también está y que por supuesto refleja, ¿cierto?, una precarización en la creación de empleo y en definitiva el debilitamiento que hay en el mercado laboral. Al final muchas de esas personas tienen que emplearse en cualquier cosa, en lo que haya disponible, pero implican un desempleo parcial porque esas personas no están finalmente aportando toda su capacidad productiva y eso obviamente tiene un impacto en los ingresos también que pueden generar. Entonces, en materia de creación de empleo tenemos noticias mixtas, la verdad, pero que siguen reflejando un deterioro en el mercado laboral. Y claro, y este último punto que hace Juan en tu análisis tiene mucho que ver con lo que nos comentabas antes, lo que hacen ahí en la UDP, de el número o el tiempo que se pasa buscando trabajo finalmente, ¿no? El número de desocupados de larga duración, un año más. Ajá. Muchos auditores lo están comentando porque evidente no es un dato que se maneje, hablamos del desempleo, ajá, ahora último estamos poniendo el foco en el empleo, la creación de empleo, porque ajá, hay muchos factores que influyen, pero acá voy a leer un par de mensajes. Mi compa, dice un auditor, lleva 10 meses sin pega. Otro auditor, ajá, Emilio, dice, muy cierto lo que dice el especialista, soy ingeniero en construcción y llevo 2 años sin trabajo y no se ve futuro. Uh-huh. Otra auditora que dice que ella siempre está revisando los distintos plataformas, ¿no? Para buscar trabajo, dice que ya no hay pegas, no hay trabajo. Y se linkea con lo que tú decías del subempleo, o sea, gente que lleva, un año buscando trabajo, ajá, a estas alturas ya tiene que emplearse en lo que haya, aunque sea con un ingreso menor, no con sus estudios, sus capacidades. Exactamente, son fenómenos estrechamente relacionados. Y que están dando cuenta en los últimos reportes, porque claro, cuando recién empieza a aumentar el desempleo, obviamente el desempleo que más aumenta es un desempleo de corta duración, personas que están recientemente desempleados, pero el tema es que ya llevamos 11 meses consecutivos con alza en el desempleo. Entonces, claro, ¿qué empieza a pasar? Mientras no se recupere la actividad económica, lo que ocurre es que las filas de desempleados se empiezan a engrosar, pero la actividad económica no repunta, por lo tanto las necesidades de contratación no aumentan y por lo tanto cuesta cada vez más conseguir un empleo y eso eleva la duración del desempleo. Fíjate que hace 4 reportes atrás, el tiempo promedio de duración del desempleo eran 5 meses y ya vamos en 5,9. O sea, en un periodo muy corto subió prácticamente en un mes la duración promedio del desempleo y en parte tiene que ver con eso, con que se está rebalanceando la duración del desempleo, la composición de los desocupados en términos de su duración se está rebalanceando hacia una mayor duración. Están aumentando mucho más fuerte que antes los desocupados que llevan de 6 a 11 meses y, como te comentaba también, los desempleados que ya les llamamos de larga duración porque llevan un año o más. Y efectivamente eso lleva a que, cierto, ante la desesperación finalmente, porque finalmente los recursos se acaban, los ahorros se acaban, después de un tiempo ya no hay seguro de cesantía, claro, ¿cierto? Y hay que emplearse en cualquier cosa. Y eso está mostrándose entonces en este fenómeno del subempleo, ¿cierto? Esta precariedad del empleo que implica en definitiva un desempleo parcial, pero que bueno, muchas personas lo hacen porque al menos les permite generar algún tipo de ingreso. Claro, nos hablan de haber auditores 18 meses más o que llevan muchos meses buscando. Un productor de televisión nos escribe, llevo desde el 2020 sin trabajo. Y varias así, suma y sigue. Y lo que tú dices, para ir terminando también, ¿no? Porque ¿cómo se ve esto de aquí en adelante? Bueno, el Banco Central tomó la decisión de la tasa de política monetaria, que sorprendió a más de algunos, esperaban que fuera más amplio el recorte, ¿no? Pero con estas acciones que está haciendo el Central, ¿se ve más a un empuje a la actividad y con esto más posibilidad de empleo o con factores internacionales, incertidumbre, en fin, todavía se ve complicado el panorama? Lamentablemente hay un poco más de incertidumbre, ¿cierto? Por eso el Banco Central
por un lado, si bien rebajó la tasa, sigue reduciendo la tasa política, lo hizo a un ritmo ligeramente menor, ¿cierto?, al que esperaba una parte del mercado. Y eso obviamente genera un mayor retraso también en poder generar más estímulo al consumo y la inversión. Pero efectivamente la senda es que va a seguir bajando. La incertidumbre retrasa un poco ese proceso, pero va a continuar, y ya el cuarto trimestre de este año la economía debería empezar a crecer nuevamente, que eso es lo más importante en definitiva. Mientras el problema que está pasando ahora es que todavía la economía no vuelve a crecer, pero afortunadamente el cuarto trimestre ya las cifras deberían empezar a mostrar que eso empieza a cambiar, y ahí paulatinamente entonces vamos a ir viendo más necesidades de contratación, que se genera más empleo asalariado formal en el sector privado, y que paulatinamente entonces esto va a ir mejorando. Lamentablemente no va a ser algo rápido tampoco, no es que de un día para otro el mercado laboral se va a recuperar muy a alta velocidad, pero sí que paulatinamente va a ir reduciéndose la tasa de desempleo, y eso de a poquito, ¿cierto? Entonces va a ir generando una disminución en la presión en el mercado laboral, ¿cierto? Y entonces debiera empezar a haber una mejora, pero que va a ser lenta. 8,9 a nivel nacional, el desempleo según el INE, en la región metropolitana 9,6, pero claro, hay muchísimos datos que desglosar. Por ejemplo, súper interesante, Juan, el tema de los desempleados de larga duración, más de un año buscando trabajo, y así los auditores lo han hecho saber en el WhatsApp. Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantado, Loreto, que tengas muy buen día. Gracias, buenos días.